Grabar. Bueno, entonces, nosotros ya la última clase presencial habíamos visto un poco sobre cómo estaba formada la materia. Sí, habíamos hablado de los átomos, sí, los átomos, sí, ahí. Bueno, habíamos visto que los átomos estaban constituidos por muchas partículas llamadas partículas subatómicas. Entonces teníamos los electrones, los protones, los neutrones. Estos átomos a su vez empiezan a interaccionar, empiezan a unirse de distintas maneras, de acuerdo a su naturaleza. Entonces teníamos moléculas que estaban formadas por uniones iónicas, donde la unión era a partir de la donación de un electrón. Y habíamos visto también que había otro tipo de unión entre átomos, donde había digamos, compartían los electrones, o sea, el par de electrones que iban a poner cada uno de estos átomos no iba a estar, digamos, directamente en un lugar, o mejor dicho, más cerca de un átomo, sino que iban a estar generalmente a una distancia más o menos similar. Pero aún así, hay algunos átomos que tenían como una capacidad para atraer mucho más a los electrones. Entonces, en cierto momento, ese par de electrones estaba como más desplazado hacia un átomo. Entonces ahí teníamos las moléculas que se llamaban moléculas polares. Entonces, los electrones estos que estaban siendo compartidos están más desplazados hacia un lugar, entonces nos van a formar un polo negativo, bueno, justamente porque los electrones tienen cargas negativas y por lo tanto, el extremo de la molécula iba a quedar con una carga positiva, una carga parcial positiva. Entonces teníamos lo que eran las moléculas polares como la molécula del agua. ¿Sí? Entonces, todos estos átomos, lo que me había olvidado de mostrarles es esto. No me acuerdo si lo había mostrado o no, pero cuando se empezó a estudiar los átomos, estaba este científico ruso, que es el primero en que intentó acomodar todo lo que ya se sabía hasta ese momento, ¿sí? Y ahí se armó la primera tabla periódica. Entonces, todos los elementos que se conocían hasta el momento, bueno, tenían ciertas características. Entonces, todos estos elementos que formaban columnas y filas compartían ciertas características. ¿Sí? Entonces, dentro de todo había como o sea, ese acomodo de los átomos estaba más o menos coordinado justamente por las características que tienen cada uno de estos átomos. Y esto ya es una tabla periódica actual mucho más desarrollada, debido a que, bueno, se han ido descubriendo este, nuevos elementos químicos, nuevos átomos, ¿sí? Y bueno, y cada uno este, con sus distintas utilidades. A ver si había uno por Hola, acá. Matías, ya. No sé qué me ha pasado con él. Tenía un programa que vos me había bajado, pero la verdad. Bueno, acá estaba buscando uno de los elementos, el radio. Sí, el radio es uno de los elementos, si no recuerdo mal, descubiertos por Marie Curie, una científica, una de las, creo que es la primera científica en ganar premio Nobel, y también la primera científica en ganar premio Nobel en dos ramas distintas de la ciencia, una en física y otra en química. Y uno de esos elementos, bueno, es este que está acá, que es el radio. ¿Sí? Eh, entonces, ya lo hemos visto un poco, entonces, cómo estaba formada la materia. ¿Sí? Entonces, ya sabemos nosotros también un poco de que la materia, bueno, es todo aquello que va a ocupar un lugar en el universo,
que posee una cierta cantidad de energía, ¿sí? Bueno, que va a estar también sujeta a interacciones y a cambios constantes, ¿sí? Y los átomos que van a estar formando estas materias, como ya hemos visto, que se podían unir de formas distintas. Entonces, cuando los 118 tipos de átomos empiezan a interaccionar, van a formar obviamente las moléculas. Hay moléculas que van a estar formadas, digamos, por átomos de un mismo elemento, ¿sí? Uno de esos, por ejemplo, uno de los más conocidos es, por ejemplo, el oxígeno, uno de los gases que nosotros utilizamos para la respiración. En este caso, esta es una molécula, ¿sí? Que va a estar formada por dos átomos idénticos de oxígeno. Entonces, dos átomos de oxígeno no van a estar formando una molécula de oxígeno. Otro ejemplo también puede ser el hidrógeno, ¿sí? Donde dos átomos de hidrógeno se unen para formar una molécula de hidrógeno. También tenemos que las sustancias pueden estar formadas por átomos de diferentes elementos. Entre estas, digamos, más simples, podemos encontrar el agua, ¿sí? El agua va a estar formada, bueno, justamente por dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y un átomo de oxígeno y nos va a estar formando una molécula de agua, ¿sí? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se van interaccionando, digamos, todos los elementos químicos que hay en la naturaleza, uniéndose entre sí, entre ellos mismos, entre átomos de un mismo elemento o átomos de diferentes elementos, ¿sí? Eh, las moléculas también a su vez pueden seguir eh, combinándose, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a ver después, cuando lleguemos a ver todo lo que es la parte de célula. ¿Por qué? Porque las células a su vez van a estar formadas por organelas, y estas organelas son muchas veces conjuntos de una gran cantidad de moléculas, como por ejemplo la membrana celular, que está hecha este, por una molécula que se llaman los fosfolípidos, pero a su vez son como que están dispuestos en dos capas, ¿sí? Entonces, eh, está un poco relacionado con lo que también ya habíamos hablado sobre los niveles de organización, ¿sí? Entonces, estas moléculas van a empezar a formar, ¿sí? Nuevas sustancias, ¿sí? Y entre ellas pueden ser que se combinen para formar algunos tipos de sustancias que se llaman sustancias puras, ¿sí? Que en este caso es cuando las moléculas empiezan a unirse, pero tienen que ser moléculas iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una molécula de agua y se unen a otra molécula de agua, yo voy a tener dos moléculas de agua, y si esto lo sigo sumando moléculas de agua hasta que se me forme una gotita de agua, voy a tener una sustancia que es pura, que está formada solamente por agua, ¿sí? Entonces, a estas son las que se les llaman las sustancias puras. Por supuesto que en la naturaleza hay sustancias, bueno, que no son puras. La misma molécula de agua puede tener moléculas de oxígeno disueltas, ¿sí? Que es lo que pasa en un río, por ejemplo, que va a tener dióxido de carbono, que va a tener oxígeno. Obviamente ese oxígeno va a ser utilizado por los animales que viven ahí en el agua para poder respirar y a su vez van a estar eliminando el dióxido de carbono. Pero bueno, las sustancias puras son las que van a estar formadas por moléculas iguales. Eh, la sal de mesa que nosotros consumimos, están formados por cloruro de sodio, ¿sí? El azúcar también, ¿sí? Son todas sustancias puras. Y cuando las sustancias o las distintas moléculas empiezan a mezclarse, bueno, justamente vamos a obtener una mezcla, que puede ser, por ejemplo, el agua del río, como decíamos hace rato, que va a tener moléculas de agua, va a tener moléculas de dióxido de carbono, va a tener moléculas de oxígeno y muchas otras sustancias que podemos llegar a encontrar ahí. Entonces, ahí ya nos estaríamos refiriéndonos justamente a las mezclas.
Bueno, ahí está la tabla esa que les había dicho. Bueno, entonces, ya conociendo un poco esto de lo que es la materia, ¿sí? Que está formada por átomos, estos átomos se unen, van a formar sustancias puras, van a formar mezclas. Independientemente de eso, ya cuando está formada, digamos, la materia, va a tener ciertas propiedades, ¿sí? Y estas propiedades nosotros las vamos a agrupar en dos categorías que se llaman propiedades extensivas y propiedades intensivas, ¿sí? Entonces acá tenemos un listado de propiedades. ¿Y en qué se caracterizan estas propiedades? Bueno, en que estas propiedades van a depender o no, ¿sí? De la cantidad de materias de la que estemos hablando, ¿sí? Entonces, las propiedades intensivas son aquellas que no van a depender de la cantidad de materia, ¿sí? O sea, yo puedo tener 1 gramo de alguna sustancia o 1 kilo de esa misma sustancia, no sé, llamémosle azúcar, por ejemplo, y esas propiedades no van a cambiar, ¿sí? Pero hay otras propiedades que sí van a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de materias. Y estas propiedades se llaman propiedades extensivas, ¿sí? Que eso ya la vamos a ir desarrollando ahora. Pero es importante que primero sepan separar que hay dos tipos de propiedades, llamadas intensivas y extensivas. Intensivas, que no van a depender de la cantidad de materia, y las extensivas, que sí van a depender de la cantidad de materia. Entonces, dentro de las propiedades extensivas, o sea, de las que van a variar de acuerdo a la cantidad de materia, nosotros intuitivamente podemos pensar justamente en la masa, ¿sí? No en esa masa, en otras masas, ¿sí? O sea, la cantidad de materia que va a tener un cuerpo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo 1 gramo de azúcar que 1 kilo de azúcar, ¿sí? Hay una gran diferencia, la cantidad de materia, ¿ven? Entonces, eso, lo que vendrá a ser la masa, es una propiedad extensiva, va a variar con la cantidad de materia. Otra propiedad extensiva también es el volumen, o sea, el espacio de un cuerpo, ¿sí? Y es un espacio tridimensional. O sea, no tan solo nos quedemos con un cuadrado, sino podemos imaginar un cubo. Entonces, un cubo más grande va a tener un volumen más grande, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tampoco hablar de 1 litro de agua que 100 litros de agua, ¿sí? Porque ahí están variando la cantidad de materia que vamos a estar tratando. Esta, esta propiedad también, lo que es la longitud, ¿sí? Va a ir variando también de acuerdo a la cantidad de materia. Una persona puede ser más alta o más baja, ¿sí? Eso significa que también tiene mucho más materia. La entropía, bueno, que es un grado de desorden en un sistema, o sea, va a tener mucho más energía. Mientras más desordenado esté un sistema, más energía va a tener. Ahí podemos ver esto también, cómo va variando, ¿sí? La entropía, el nivel de desorden, acá está muy desordenado y acá están muy ordenaditos, o sea, cuando hay alta entropía, hay mucha más cantidad de energía, pero cuando hay una baja entropía, o sea, hay menor desorden, este, hay una menor cantidad de energía. Em, Dentro de las propiedades también extensivas, bueno, aquí tenemos otras, ¿sí? La resistencia eléctrica, la carga eléctrica, el calor específico, ¿sí? Son varias de estas propiedades. Y después teníamos las propiedades intensivas, que hemos dicho que en el caso de las intensivas
no depende de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces son aquellas propiedades que por más que aumente la cantidad de materia no va a cambiar. Y de esto no se tienen que olvidar nunca, por ejemplo, que el ejemplo más fácil, digamos, de una propiedad intensiva es la densidad, ¿sí? Este, la densidad es la cantidad de materia que va a poseer un cuerpo por unidad de volumen. Eh, Ahí podemos ver, bueno, justamente distintos niveles de densidad de distintas sustancias. Bueno, y tenemos aceite, agua, leche y miel, ¿sí? Y vemos que, bueno, justamente están a distintas alturas en este vaso, porque, bueno, justamente tienen distintas densidades también. La miel, al ser más densa, obviamente, va a ir hacia el fondo del vaso, después le va a seguir la leche, el agua, y por último el aceite, que es en este, digamos, conjunto de sustancias, bueno, es el menos denso, ¿sí? Si yo saco una gota de cada uno de estas sustancias, se saco una gota de aceite, una gota de leche, una gota de agua y una gota de aceite, la densidad no va a cambiar, porque esto no depende de la cantidad de materia. O sea, si yo pongo una gotita de aceite en un vaso grande de agua, el aceite va a estar flotando siempre. Pero si yo pongo una gotita de miel en un vaso de agua, la miel inmediatamente va a ir hacia abajo, porque por más que yo tenga una menor cantidad de miel en que en este sistema, por ejemplo, lo mismo, la miel se va a ir hacia abajo porque es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, ¿sí? Se va a mantener igual, entonces la miel, por más que sea una gotita de miel, eh, va a ser siempre más densa que el agua y se va a ir hacia abajo, ¿sí? A ver, ¿qué otras? Esta, bueno, es, la densidad, digamos, sale, bueno, justamente de una relación matemática, ¿no? O sea, es la cantidad de masa, o sea, en kilos o gramos sobre una unidad de volumen, que puede ser litros, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, etcétera, ¿sí? Otra propiedad intensiva también son las temperaturas, y sobre todo esto, las temperaturas de fusión, temperatura de ebullición, uy, perdón, este, son, son propiedades que no cambian. Por ejemplo, el agua va a hervir siempre a 100 grados centígrados, ¿sí? Por más que yo tenga un litro de agua eh, o 20 litros de agua, cuando llegue a 100 grados se va a evaporar, ¿sí? Obviamente va a tardar más tiempo en calentarse, pero cuando llegue a 100 se evapora, ¿sí? Sí, va a tardar más tiempo en evaporarse una olla de agua que una taza de agua, pero en ambas, ¿sí? Cuando empieza a transformarse de líquido a vapor, va a ser, bueno, justamente a los 100 grados centígrados, ¿eh? Y no va a seguir aumentando. eh, Ese es su límite, ¿sí? El agua nunca va a tener 102 grados centígrados, porque ella la transformación de una fase a otra es 100 grados, ¿sí? Entonces yo por más que deje una olla hirviendo, siempre se va a mantener a 100 grados, ¿sí? O sea, si empieza a hervir y yo vengo, tomo la temperatura, va a decir 100 grados, pero vengo media hora más tarde y sigue hirviendo, va a decir 100 grados también, ¿sí? Obviamente ya se va a evaporar el agua hasta que yo vuelva a tomar, pero bueno, no va a pasar de esa temperatura. Este, a ver, ahí está. Bueno, bueno, eso es la temperatura de ebullición cuando pasan de un estado líquido a un estado gaseoso, como te decía, por ejemplo, ahí con el agua. Otras propiedades intensivas, digamos, son la conductividad eléctrica, el calor específico, la viscosidad. En el caso de la viscosidad, podría decirse que está relacionado con la densidad.
Pero bueno, en este caso es una propiedad que van a tener los cuerpos de resistir a fluir, digamos. Entonces, por ejemplo, si tomamos dos sustancias distintas, como por ejemplo agua y aceite, el agua es mucho más densa, pero tiene mucho menor viscosidad que el aceite, ¿sí? Entonces, si yo vuelco una botella de agua, o sea, pueden hacer un ejemplo en sus propias casas, ustedes toman una botella de litro de agua y una botella de litro de aceite, que estén hasta la mitad ambas, si ustedes dan vuelta, la ponen boca abajo, van a ver que el agua inmediatamente va hacia abajo, pero el aceite va a tardar un poquito más, porque el aceite es un poquito más viscoso, pero a su vez, el aceite tiene también menor densidad que el agua, ¿sí? Entonces, por eso son por ahí, uno las puede relacionar, pero no necesariamente significa que más denso va a ser más viscoso. Eh, bueno, ahí tenemos las otras propiedades, calor específico. Bueno, pensaba que faltaba más. Bueno, a ver.